Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy tenemos con nosotros a Javier Franco. Javier es profesor de la Universidad del Externado de Colombia, del Departamento de Derecho Comercial. También es abogado especializado en Derecho del Transporte y es director del Observatorio de Logística de la Universidad del Externado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, Javier, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. De verdad que un gusto muy grande estar contigo y bueno, más para charlar de un tema que nos apasiona a ambos, ¿no? La logística. Efectivamente, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Quería hablar con él, dado que es un experto, no solo porque es director del Observatorio de Logística, porque además tiene un libro publicado sobre logística, quería que hablásemos rápidamente o brevemente sobre lo qué es esto de la logística y qué es esto del contrato de logística. Y en este sentido quería hacerte una primera pregunta necesaria, que es básicamente, ¿qué es el contrato de logística? Y dado que esto es un contrato que en muchas jurisdicciones puede ser considerado atípico, ¿no? Te quería preguntar además, ¿qué diferencia existe entre este contrato y otros contratos afines, ¿no? Como podría ser pues, el contrato de transporte o el contrato de depósito, ¿no? En este sentido, pues que nos hablases un poco de esto. Sí, sí, sí. Bueno, primero aclarar que quizás es más mi visión que podamos decir, digamos, efectivamente que es la realidad aceptada por todos, ¿no? Porque la verdad es que siempre me gusta, cuando voy a hablar de logística, me gusta empezar por hacer el comparativo, un poco en mis clases lo pongo así, ¿no? Cuando hablamos del transporte, estamos hablando de la autopista, con todas sus reglas, ¿no? Y básicamente quienes trabajamos en transporte y enseñamos a nivel académico el tema de transporte, somos como una especie de guías, ¿no? ¿Cómo lo llaman en España? El que te enseña a conducir, ¿no? Sí, 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 Y este te va mostrando, ¿sabes? Acelera, aquí sí. puedes cambiar de carril, aquí puedes salir de la autopista, entrar, pero básicamente no se está inventando nada. ¿M? Mientras que, y así pasa con el transporte, ¿no? O sea, con el transporte es básicamente las reglas ya están dadas, hay unos convenios Ujú, internacionales, hay unas normativas locales, en Colombia será una, en España será otra, pero al final tienen, digamos, mucha similitud, ¿no? ujú. En parámetros generales. Y bueno, y si nos vamos a los convenios internacionales, aún más, ¿no? Porque es el propósito de la uniformidad. Pero al final del día, los que trabajamos en esto no nos inventamos nada, ¿no? Siempre digo que recibes en el despacho la persona que te dice, oye, Javier, tú que trabajas transporte, hazme una clausulita para no responder por nada y yo te pago lo que sea. Y tú que decirle, no, no, es que no funciona así, ¿no? Porque ya están dadas las reglas. Ya hay unas reglas muy, digamos, asentadas y de alguna manera se trata de saber aplicarlas. Pero cuando entramos en el terreno de la logística, Juan Pablo, y no sé si tú coincidas conmigo, primero que todo la materia se amplía profusamente. Ya no estamos hablando de mover cosas o personas de un lugar a otro, ¿no? Que es básicamente Ujú. el transporte, sino que estaríamos haciendo un poco, volviendo al paralelo que estábamos haciendo con las autopistas, es salir de la autopista y como diríamos en Colombia, coger trocha, ¿no? Empezar a Ujú. abrir camino por donde puedas y es una realidad completamente distinta, inexplorada si se quiere. Esto nos pone, yo pienso que incluso como abogados, un reto mayúsculo, porque primero hay que definir la materia. Tú dices, hablas del libro, pero recuerdo que pasé muchas noches pensando, bueno, pero ¿qué es logística? ¿De qué voy a hablar en el libro, no? O sea, empezando por definir la materia, fíjate, de transporte, algo muy concreto, muy puntual, mover cosas, personas de un lugar a otro. Logística puede ser una cantidad de operaciones. Algún día hablando con una persona muy famosa aquí del negocio me dice es que de las mejores actividades en la logística es el picking. Y uno muchas veces dice, bueno, ¿no? O sea, como que ves unas operaciones en la estratosfera. Entonces, quizá el primer gran reto es definirlo y yo creo que la logística realmente, digamos, tiene un ámbito de trabajo mucho mayor. Y cuando hablamos del contrato de logística o el contrato, digamos, de prestación de servicios logísticos, para no entrar en esa diferenciación que quizá nuestro amigo Manuel algún día puede plantear, eh, pues al final del día estás hablando de un contrato que tiene, a mi modo de ver, unas características que lo diferencian muy bien del transporte. Y quizás, si me permites, voy a tratar de hacer énfasis en dos o tres de ellas. Ujú. Necesitaríamos quizá un espacio más largo, pero tres puntos muy concretos. El primero,
Yo creo que precisamente el que el transporte sea tan definido, ¿no? Mover cosas o personas de un lugar a otro. Logística te implica una realidad diferente, empezando porque quien te presta el servicio realmente no es un proveedor. El transportador es un proveedor de un servicio de transporte. Mientras que aquí estamos hablando, incluso como lo refieren algunos autores españoles eh, que tengo citado en el libro, tú puedes decir que es más bien una especie de aliado estratégico de la operación, ¿no? Es alguien que viene a trabajar contigo, que te hace una especie de radiografía y te dice, oiga, mire, realmente eh, usted puede tener unas dificultades aquí, allí, allí. Esas son las suyas, ¿no? Como el médico que no te va a decir lo mismo a ti que a mí, ¿verdad? Porque cada caso concreto es diferente. Entonces se trata de encontrar un aliado, una persona que viene justamente a mirar dónde están esas fallas y a ver cómo entre los dos se construye, digamos, una nueva realidad de negocio para sacar adelante el fin empresarial como un todo. Fíjate que el transportador, pienso yo, hombre, le gusta que te vaya bien, pero el fin empresarial no hace parte de lo que en últimas, digamos, de cierta manera conecta los dos servicios, ¿no? Él presta su servicio, espera el pago del flete y se acabó. Fíjate que eso nos lleva quizá a un segundo punto que también a mi modo de ver tiene mucho que, una importancia, digamos, grande o que resalta, y es cómo remuneras al operador logístico. Muchas veces hay esquemas de remuneración en donde se reconoce justamente esa simbiosis de negocio que hay y que nos pone a pensar, digamos, que realmente es una persona que está de alguna manera buscando cómo sacar adelante un negocio común, digámoslo así, ¿no? O sea, tenemos un fin empresarial que de cierta manera termina siendo común. Y yo lo veo como un deportista de élite, ¿no? Quien busca los servicios de logística muchas veces no es el que está mal, no es la empresa chiquitica, no, es una empresa que está muy bien, que le va muy bien, a veces de las que todos vemos en el supermercado, ¿cierto? Pero que está buscando dónde está ese pequeño margen que tú puedes conseguir. Fíjate, así es un deportista de élite. Si tú lo piensas, por ejemplo, a ver, una persona que se ha ganado una medalla olímpica, si tú le dices, por ejemplo, por salto largo, que nosotros teníamos en su momento, siempre ponía el ejemplo con Caterina Ibargüen, una colombiana medallista olímpica, si tú llegaras a ella y le dijeras, mira, tengo la fórmula para saltar 2, 3 centímetros más, en el nivel donde ella está, Sí, sí. probablemente eso hace toda la diferencia, ¿cierto? Entonces creo que es un poco la lógica, digamos, con la que pensamos el proceso logístico y su mejora desde el punto de vista de la intervención del operador. Y fíjate que al final, el tercer punto, que me costó a mí mucho trabajo y fue parte del debate grande, digamos, en el libro, es dónde pones esa raya entre el transporte y la logística u otros contratos, como decías tú, el depósito y demás. Yo creo que con el depósito u otros contratos, digamos, es más fácil separarlo, en el sentido de que el depósito, por ejemplo, para mí tiene un objeto mucho más claro, ¿no? Con el transporte, el problema es que, no sé si pasa lo mismo en España, pero aquí tú ves hoy una persona que es transportador y mañana te lo encuentras en la calle y te dice, no, 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 a mí no me diga transportador, dígame operador logístico, porque es un tema de marketing, ¿sí? Entonces creo que ahí donde cuesta sobre todo esa frontera entre los contratos distintos y el verdadero contrato, digamos, atípico de logística, que yo considero que es así, eh, se encuentra fundamentalmente, y hay una reflexión en el libro también que quien la quiera ampliar la puede consultar, de Alberto Asquini, el gran maestro italiano, eh, que ya en 1942 se planteaba la diferenciación hasta dónde llegaba el contrato de transporte, ¿no? Y él decía, mire, cuando se sale, poniéndolo, parafraseándolo, ¿no? Pero eh, cuando me salgo del transporte como prestación principal, es decir, cuando el transporte en sí mismo, cuando la operación de transporte deja de ser la prestación principal, así haya transporte, se entra en digamos, en un contexto contractual distinto. Y yo creo que es ahí, Juan Pablo, para resumirte, donde yo creo que está la esencia de esto y es, al final del día los contratos de logística implican o pueden implicar muchas labores, algunas que tengan que ver con la manipulación de carga, otras que no. Creo que si no estoy mal, Juan Lope de Vega, un autor español, eh, menciona también esto de la importancia de los estudios de logística, de los análisis de logística, de la evaluación logística como un proceso, digamos, que puede estar contemplado, ¿no? Y no necesariamente es o implica manipulación de carga.
pero puede estar contemplado en un contrato logística o en un contrato de servicios logísticos. Fíjate que cuando lo piensas de esa manera, también empiezas a ver que el espectro de servicios es muy amplio y el espectro obligacional también. Por eso es que en el libro yo planteo, y creo que varios autores también lo han hecho así, que puede haber una obligación de medio, una obligación de resultado, o varias obligaciones de medio, varias obligaciones de resultado. Digamos, si hablamos de los países que recogen un poco esa categoría francesa de, ¿no?, de Ujú. la división entre obligaciones de Sí, medio y sí. resultado. Disculpa que me extendí un poquito, pero Ujú. era para que No, tuvieras no, más o no, menos una visual. perfecto. Sí, es que es un tema complejo el de la logística, no, no es nada fácil y no es nada, en este sentido, sencillo abordarlo quizás con las instituciones tradicionales. Sí. En este sentido, te quería preguntar, eh, si hablamos de un operador logístico, Ujú. ¿cuáles serían sus obligaciones principales? Y de tal manera que, estableciendo sus obligaciones, ¿cuál sería su régimen de responsabilidad? Es evidente que esto va a variar de jurisdicción en jurisdicción, va a variar pues, de país en país porque no tenemos una, una normativa, como tú bien has dicho, uniforme, al igual que si tenemos, por ejemplo, el contrato de transporte, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuáles son las obligaciones principales del operador logístico? Sí, mira, yo tal vez de una manera, algunos consideran un poco simplista quizá, digamos, porque, claro, al final yo estuve pensando mucho cuáles podrían ser, digamos, estas obligaciones y la realidad es que el mundo de los negocios te da un sinfín de posibilidades. Es decir, yo como abogado ya, digamos, no tanto como académico, sino en la vida real me he encontrado contratos de logística, digamos, muy diversos, muy distintos en función sobre todo de la industria en la cual, digamos, esté el contrato, ¿cierto? Eh, entonces eso me llevó un poco a plantear también en el libro, y por eso digo quizá de una manera simplista, que al final probablemente hay otras, pero la obligación principal del operador logístico es prestar los servicios logísticos en la forma prevista en el contrato. Lo que pasa es que esa prestación de los servicios logísticos en la forma prevista en el contrato se puede desarrollar de muchas maneras, sobre todo si lo vemos desde el ángulo del tipo de obligación, ¿no? Volviendo un poco a lo que mencionábamos ahorita. Algunas de ellas, fíjate que para mí, y es algo que yo presento en el libro, el operador logístico casi que resulta una evolución del agente de carga, ¿no? Del transitario, como lo llaman en muchos países. Eh, y en ese sentido, esa evolución de la gente de carga, que yo la comparo un poco en mis clases como la evolución que puede haber entre una oruga y una mariposa, ¿no? O sea, son claramente distintas la oruga y la mariposa, pero es evidente que la mariposa tiene su antecedente en la oruga, ¿no? Creo que un poco nos pasa lo mismo acá, es decir, el agente de carga que originalmente conectaba el cable entre el remitente o generador de la carga y el transportista o transportador o porteador, como lo llaman en España, pues hombre, esa función se fue haciendo cada vez más compleja y nos llevó al etiquetado, al rotulado, al marcado, al ensamblado, al picking, bueno, en general a un montón de labores que hoy en día son las que se subsumen muchas veces en un contrato logística. Entonces yo creo que al final, digamos, no hay una única forma de catalogar esa obligación o esas obligaciones, pero quizás si tuviéramos que sacar en limpio, así como la del transportador, digamos, bajo un contrato de transporte genéricamente va a ser la de recibir, conducir y entregar, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? En el contrato de transporte, por ejemplo, terrestre en Colombia, la obligación principal del operador logístico va a ser prestar los servicios logísticos conforme a lo previsto en el contrato, sobre todo teniendo en cuenta esas particulares características o ese particular diagnóstico que se hizo para la solución de los problemas que tiene la empresa, ¿no? Al final, claro, el empresario por su parte va a tener que pagar la remuneración, va a tener, digamos, otro tipo de prestaciones a su cargo, pero creo que si me preguntas a mí el foco de la relación obligacional desde la perspectiva del operador logístico es fundamentalmente eso, pero quiero destacar más que el contenido, que al final alguien podría decir que, bueno, podríamos ampliar más, pero eso es, digamos, como la visión general. Creo que lo más crítico va a ser, sobre todo, considerar ese alcance, ¿no? Puede ser muy variado. Puede ser algo de medio, cuando, por ejemplo, tienes alguna función de intermediación, tienes alguna función
poco quizá incluso asimilable hasta cierto punto al corretaje, muy distinto a cuando, por ejemplo, hablamos de que se asumió una obligación puntual en relación con una carga que quizá va a ser más cercano a una obligación de resultado, ¿no? Pero al final el operador logístico creo que puede tener de ambas. Ujú. Fenomenal. Y Javier, ¿cuáles serían a tu juicio los principales desafíos legales que hoy en día, a los que hoy en día se va a enfrentar la logística en general? Es decir, Sí, bueno, pues en un mundo en el que vivimos, en el que, bueno, quizás podríamos decir que desde hace años se viene considerando que estamos en un mundo globalizado, que, bueno, puede haber ciertos vaivenes, ¿no? De globalización hacia no globalización, etcétera. ¿Cuáles serían los desafíos legales que presentaría este contrato o en general la logística? sí. A ver, puede haber muchos, ¿no? Pero si tuviéramos que revisar un poco, digamos, como puntualmente por dónde empezar, yo diría, o me atrevería a decir que justamente parte de lo que hay que preguntarse es qué regular. No sé si pasa lo mismo en España y ya tú como abogado español me dirás, pero algo que creo que en Colombia nos cuesta mucho y que hace parte de las discusiones constantes que tenemos incluso en el ámbito de la logística es que muchas veces queremos regularlo todo. Yo no he sido muy amigo de regular, te lo confieso aquí, que no salga de Sudamérica. No he sido muy amigo de regular mucho el contrato de logística. El contrato de transporte me parece que está bien. Además, pues al final, como lo decíamos ahorita, es un estándar. Hay unos moldes muy claros a nivel nacional, internacional con los convenios. Pero creo que el contrato de logística, en principio, digamos, su propia genética, si me permites la expresión, hace que cualquier tipo de regulación, sobre todo si es una regulación de detalle, limite mucho las posibilidades de las partes y de alguna manera cree una serie digamos, como de camisas de fuerza para lo que puede hacerse o no puede en el negocio y creo que por ahí no va la cosa. O sea, yo creo que es decir, mi conclusión también después de escribir el libro es que la logística es por esencia un fenómeno dinámico, un fenómeno cambiante, un fenómeno que todos los días está en función del negocio y no viceversa, ¿cierto? Entonces, quiero decir, y el contrato, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que regularlo es en sí mismo un desafío, o la regulación, digamos, del sector logístico es en sí mismo un desafío porque va a implicar saber escoger muy bien qué regular. Y aunque hay algunos aspectos que uno podría pensar, por ejemplo, quién puede prestar el servicio, qué características, si requiere o no una habilitación, ese tipo de cosas desde el punto de vista, digamos, del servicio público, Sí. que creo que vale la pena tener algún tipo de discusión ahí en función de la jurisdicción, en función de las necesidades, en función de los problemas. Creo que parte o un desafío muy interesante está en que el legislador o digamos, las personas encargadas de crear normativa sepan escoger muy bien aquellos puntos que sí se regulan versus aquellos puntos que no. En particular, por ejemplo, el tema del contrato. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que otro de los desafíos críticos de la logística está en crear incentivos. Yo he sido una persona que he trabajado mucho, eh, digamos, como abogado en oficina de abogados y eso me ha llevado a plantearme mucho que la regulación es muchas veces percibida por el cliente, ¿no? De una oficina Ujú. como algo sancionatorio, Sí. como algo que es para dar garrote, y yo creo que la logística hay que pensarla como un fin, es decir, si todos estamos buscando que la logística crezca en nuestras jurisdicciones, que haya más servicios logísticos, más proveedores de servicios logísticos, hay que pensar la regulación también, no solamente desde el punto de vista de qué regulo, como lo decíamos ahorita, sino desde el punto de vista de que si lo regulo, ya no entre solamente en el tema digamos, de sancionar a aquellos que, entre comillas, pueden estar haciendo lo que no se debe de conformidad con una política pública, sino de estimular aquello que creo que sí se debe realizar y cómo genero los estímulos correctos en la industria en el momento correcto. Ejemplo, si quiero que mi costo logístico disminuya. Ahorita tenemos una discusión muy grande en Colombia porque, por ejemplo, hablamos mucho del costo logístico y un componente muy importante de ese costo tiene que ver, por ejemplo, con el costo del transporte, ¿no? Quiero decir, como todo, como un Ujú. todo. Y entonces allí tenemos muchas discusiones sobre si las medidas que se están tomando o no efectivamente ayudan a disminuir ese costo logístico, que la verdad es que varias de ellas
han probado no ser así, es decir, lo contrario. Entonces creo que ahí hay unos retos importantes para generar estímulos, para incentivar la industria, para que cada vez haya mayores mayores servicios logísticos. Y un tercer reto, si me lo permites, para que no se me olvide, es, aquí hemos hablado mucho, te quiero decir también a nivel local, del tema de plataformas logísticas, aquí las llamamos ILES, infraestructuras logísticas especializadas. La verdad es que creo que también desde ese punto de vista, si lo que queremos es desarrollar unos verdaderos centros para la prestación de servicios logísticos, tendríamos que pensarnos ese centro no solamente como un espacio físico, digamos, para la prestación de servicios logísticos en general, sino como un lugar donde haya unos regímenes, muchas veces incluso, digamos, regímenes jurídicos apropiados para facilitar la prestación de servicios logísticos a ciertas industrias, a ciertos sectores en ciertos momentos que estimulen la industria. O sea, yo creo que no podemos perder de vista que al final la logística está allí y se ha dado naturalmente para favorecer el desarrollo de las operaciones comerciales. Entonces creo que no podemos perder eso de vista un poco, que es lo que nos pasa muchas veces con la regulación, ¿no? Eso yo diría que son los tres frentes de obra fundamentales. Y a ver, ya para acabar, ¿cuál sería, bajo tu punto de vista, la incidencia en la logística hoy en día de la digitalización? Y aquí en digitalización incluyo documentos electrónicos, incluyo cadena de bloques o blockchain, incluyo smart contracts, incluyo, en su caso, inteligencia artificial. Es decir, ¿tú crees que bien bueno, entiendo que la respuesta va a ser que sí, pero ¿en qué medida crees que esto va a influir? Sí, a ver, yo creo que un poco retomando lo que decíamos, la logística está asociada al negocio y a su evolución. Y en la medida en que vemos cada día la evolución del negocio, también, digamos, innegable hacia los temas tecnológicos, dime hoy en día qué tipo de negocio no tiene una implicación desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que todos estamos de una u otra forma, incluso en el derecho, estamos cambiando la forma de hacer las cosas y prueba de ello es que tú y yo estamos conectados en este momento, tú en un país, yo en otro, a través de un medio tecnológico, creando conocimiento o entre comillas, digamos, que generando un espacio de discusión para personas que seguramente serán de otros países. O sea, yo creo que hay que reconocer que la tecnología ha permeado prácticamente todas las actividades del ser humano y la logística no puede ser, digamos, ajena a ese proceso. Eso por un lado. Y por otro lado, en la medida en que decíamos que la logística o los contratos de logística vienen no solamente como decíamos algunos autores españoles como López, como de la Vega, como Juan y Mateo, que muchas veces nos recordaban también todo esto de que era digamos, un traje a la medida, ¿no? En función de lo que se necesitaba para las necesidades y pensándolo también un poco como ese aliado estratégico. Yo creo que hay que pensarse la tecnología en la logística, no solamente en el uso del documento o de los documentos, digamos, asociados a la operación, que eso cada día es más una realidad. O sea, yo creo que tú, más que nadie, que ha estado incluso trabajando mucho en estos temas de documentos electrónicos transferibles, sabe que hoy en día la industria está volcada en eso, no solamente por un tema de necesidades, qué sé yo, desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Hay una cantidad de necesidades que han llevado a esas discusiones y creo que la logística es un campo muy fértil para traer esa discusión del transporte y que es donde creo está un poco, ¿no? Con el BEL electrónico, con el documento de transporte electrónico, digamos, transferible, multimodal, ¿no? Hay que traerla un poco más a la logística porque creo que hay una cantidad de procesos que seguramente va a haber que digitalizar. Ahora, otra cosa es cuando eso es un título valor o no y en qué casos y cuáles son las implicaciones, pero creo que la discusión cabe más allá de si estamos hablando de un título valor. Creo que la discusión de la tecnología en el sector logístico es clave a nivel documental, pero también creo que hay que digamos, redimensionar esa implicación de la tecnología en el campo logístico, porque si hay un campo que es fértil justamente para la implementación de tecnología, es el campo logístico. Y creo que eso va incluso en lo técnico, o sea, en lo operativo, ¿no? La forma de hacer las operaciones. Y creo que en ese sentido,
volviendo un poco a lo nuestro, digamos, la perspectiva que habría que tener desde el ángulo legal con todo ello es primero permitir que los particulares adopten tecnologías, permitir que los particulares implementen y fomentar, ¿no? Esa adopción de tecnologías cuando vaya en línea con los objetivos país y demás. Pero por otro lado, mmm, quizá atando esto con la anterior pregunta, que la regulación nos lleve un poco a pensar a nivel de principio. Y yo insisto mucho, Juan Pablo, en esto es un cuento que me gusta hablar mucho y bueno, hoy de pronto no lo podemos desarrollar a profundidad, pero por lo menos plantearlo. Y es, yo soy muy amigo de la resolución, de las regulaciones, perdón, que cuando son necesarias, es decir, cuando vale la pena tener regulación, no van al detalle, no van al detalle y en ese sentido me parece que, por ejemplo, la regulación de los temas de velo electrónico con las leyes modelo citral y demás han un poco ido en esa lógica. Yo no voy al micro mini detalle, incluso, por ejemplo, no me meto con qué tipo de tecnología es la que, ¿no? Ujú, la que acojo, sino que de alguna manera mucho más genérica digo, mire, yo planteo unos mínimos, unos estándares, yo planteo unos principios, digamos, fundamentales, que es lo que en últimas me interesa que se respete, y de ahí en adelante que el particular lo haga como bien tenga. Entonces yo creo que ese es el enfoque regulatorio que ha servido, ese es el enfoque regulatorio que además la comunidad internacional de cierta manera ha cogido, y yo creo que a futuro, con las discusiones que vamos a dar con la aplicación de la tecnología en el sector logístico, eh, deberíamos un poco ir en ese sentido, es decir, que la regulación vaya recogiendo unos modelos, unos moldes que sean aquellos puntos básicos, centrales, que el legislador ha considerado que se deben respetar, pero ojalá que sea una regulación digamos, de líneas gruesas, ¿no? No del tipo de tornillo que debas tener en la máquina cuando la ubiques al lado izquierdo de la fábrica, ya, del ala derecha, ¿no? ujú, O sea, porque eso no le sirve a nadie. O sea, yo creo que ahí entramos en un terreno de la microregulación, por llamarlo de alguna manera, donde no sé si sea el nombre técnico, pero un poco, digamos, dándole la lógica, y es eso a lo único que le sirve es al que no le cumple, ujú, porque el nivel de desgaste para supervisar, si eso se cumple, es tan alto que al final nadie, el que lo cumple nunca lo cogen, ¿no? Como decimos acá, y ujú, el que está intentando cumplir normalmente es el que termina un poco pagando los platos rotos. Entonces, ujú. creo que ahí hay que redimensionar esa regulación, ponernos en función de una realidad de negocio, en función de una realidad regional, creo yo, y mundial, que es la adopción de la logística como una necesidad, la tercerización de muchas labores a nivel industrial como una forma de hacer más eficiente todo. Eh, y bueno, reconocer que mientras eso se haga sin desmedro de los derechos de los demás y digamos, desde la lógica del bien común, pues hay que incentivarla y apoyar. Esa sería básicamente mi consideración, Juan Ujú. Pablo. Pues muchísimas gracias, Javier. Un placer haber conversado contigo sobre este tema que también conoces y del cual podríamos hablar largo y tendido. Así que espero que esta no sea la última vez que te pasas por el podcast. No, hombre, yo siempre, desde que me invites, aquí estaré. De verdad, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Estamos muy contentos pues de participar en nombre mío, también de la universidad. Muchas gracias por la invitación. Recordar sí que algunas obviamente de las cosas que dije, pues no tuve en mi mente todos los autores, digamos, para Ujú, referenciarlos, pero en el libro, por ejemplo, están las citas cuando yo decía que hay autores que consideran que es un aliado estratégico, pues insisto, no es tanto un concepto que haya sido mío, sino que tomé de algunos autores españoles, pero las citas están allí para ujú, consultarlo, revisarlo y bueno, que cada cual tome lo que considere en una materia que pienso que está en construcción, ¿no? ujú. Perfecto, Javier. Pues nada, pues muchísimas gracias. Lo dejamos aquí y a todos los que nos escuchan les emplazo para el siguiente podcast. Javier, muchísimas gracias. A ti, Juan Pablo, un gusto, un abrazo.